Ya. Vamos a seguir con la penúltima clase del semestre y con lo que quedamos comentando en la clase del día martes. ¿Ya? Déjenme... Ya, entonces, para retomar lo último que vimos en la clase del día martes, dijimos que, si bien es cierto, insulina, ¿ya?, secretada por el páncreas, tiene un efecto directo en el metabolismo de carbohidratos, y lo vimos a través de los mecanismos de regulación de la glicógeno fosforilasa, glicógeno sintasa, mecanismos de regulación de esta enzima bifuncional que genera este metabolito que es la fructosa 2,6-bifosfato. Estoy hablando de la fosfofructoquinasa 2 y fructosa bifosfatasa 2, ¿ya? Y vimos que también tiene un efecto sobre la piruvato-quinasa, etc. Bueno, después la descarboxilación oxidativa del piruvato y la transformación a acetil-CoA, y por ende la descarboxilación en el ciclo de Krebs. Es decir, insulina y glucagón están directamente relacionadas como hormonas en el metabolismo de carbohidratos. Entonces, si bien es cierto, vimos cómo ese efecto era importante en regular los niveles de la concentración plasmática de glucosa, resulta ser que insulina también tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central, y por lo tanto una regulación un poco más compleja de no solamente las rutas metabólicas, sino que aquí hay una regulación mediada a nivel, digámoslo, superior, y que tiene que ver básicamente con lo que comentaba en la última clase: comer menos y metabolizar más. Es decir, si bien es cierto, nosotros podemos generar una condición de hiperglicemia, ¿ya?, por ejemplo, no sé, una ingesta importante de carbohidratos o de alimentos, ¿ya?, y además estar en reposo, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, ahí insulina tiene un efecto importante en tratar de restablecer los niveles plasmáticos de glucosa, también va a tener un efecto a nivel del sistema nervioso central, particularmente aquí en la región del núcleo arcuato del hipotálamo, para favorecer los procesos de saciedad, es decir, comer menos, que si bien es cierto, también está asociado a metabolizar más, pero si estamos obviamente en reposo, bueno, las rutas metabólicas que se van a ver favorecidas en el proceso de transformación de carbohidratos va a ir hacia la síntesis de ácidos grasos. Pero tal cual como lo muestra acá, y es lo que habíamos dicho, que insulina y leptina, si ustedes se fijan, tienen el mismo efecto, ¿ya? El mismo efecto, y es la activación de las células neurosecretorias, en este caso anorexigénicas, las cuales sintetizan y secretan alfa-melanocortina, que actúa como un neurotransmisor sobre neuronas secretorias, sobre el sistema nervioso central, y que estarían directamente relacionadas con el comportamiento alimentario, es decir, comer menos y metabolizar más. Además, la melanocortina o la alfa-melanocortina secretada por estas neuronas anorexigénicas, si ustedes se fijan, también están regulando las neuronas orexigénicas, es decir, alfa-melanocortina no solamente tiene un efecto sobre el sistema nervioso central que regula el hambre, en este caso comer menos y metabolizar más, sino que además está inhibiendo a las células neurosecretorias orexigénicas. Por lo tanto, insulina y leptina, ¿ya?, van a tener un efecto directo sobre esta regulación metabólica a nivel superior. Me refiero a comer menos y metabolizar más. Se activa este proceso y se inhibe el comer más y metabolizar menos. Por el contrario, no sé, la grelina, solamente se las voy a mostrar en esta diapositiva, otra hormona secretada, así como la leptina, insulina, otra hormona secretada por el estómago, si ustedes se fijan, activa las células orexigénicas, las cuales producen y secretan este neuropéptido Y, el cual inhibe a las células anorexigénicas y activa el sistema nervioso central, pero, digamos, el efecto inverso, es decir, comer más y metabolizar menos. Es decir, estas están relacionadas con el proceso de saciedad, y estas están relacionadas, las células orexigénicas están relacionadas con el proceso de hambre, ¿ya?
Entonces, tanto leptina como insulina, no solamente a nivel de adipocito, que tiene un efecto que yo se lo había mostrado creo, en una diapositiva anterior. Fíjense, leptina tiene un efecto químico, ¿ya? Si queremos hacer esa diferencia, ¿ya? Tiene un efecto químico, se une, a un receptor de membrana y se genera una amplificación de esa señal como si fuese insulina, o sea, no como si fuese, parecía insulina, ¿ya? Genera una señal intracelular y que trae como consecuencia una activación de los procesos de oxidación, es decir, metabolizar más, generación de energía en forma de calor a través de la expresión o la sobreexpresión de esta termogenina o de esta proteína desacoplante de la fosforilación oxidativa, ¿ya? Entonces, en términos generales, ¿ya? No sé si esta se la alcancé a mostrar en la clase del martes, pero aquí ustedes ven cómo leptina e insulina pueden utilizar un mecanismo de transducción de señal que va a dar cuenta de la activación, en este caso activación génica, a través de un proceso de una activación de la transcripción de genes, a través de un mecanismo, digámoslo, mediado, o un mecanismo, digámoslo, que sigue una misma ruta mediado por estas dos hormonas. Tanto leptina como, bueno, me salté una diapo, ya, pero no importa, bueno, ¿ya? ¿Qué es lo que muestra esta diapo? Que leptina, así como insulina, reconoce un receptor de membrana, un receptor que está monomerizado y además está asociado a unas proteínas JAK, que son las Janus quinasa, son quinasas, ¿ya? Y el reconocimiento de leptina al receptor favorece la dimerización del receptor. Y esa dimerización del receptor activa a estas enzimas, a estas quinasas, estas Janus quinasa, y ¿qué es lo que hacen? Fosforilan. Fosforilan el extremo del receptor. Y la fosforilación del extremo del receptor permite la activación de estas enzimas STAT, ¿ya? Que también se fosforilan. Pasan de un estado monomérico a un estado dimérico y activo, por lo tanto, y son capaces de transportarse a través de la membrana nuclear y hacia el núcleo y reconocen una secuencia de genes, ¿no? En el DNA reconocen una secuencia de genes, actúan por lo tanto como un promotor de los procesos de transcripción. Entonces se favorece o se activa la síntesis de RNA mensajero que codifica para enzimas y proteínas que están directamente relacionadas con el comportamiento, ya sea no solamente con el comportamiento alimentario, sino que están relacionadas, por ejemplo, con el gasto de energía. Entonces, ¿qué dijimos? Leptina tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central de disminuir la ingesta de alimentos, es decir, causar saciedad. Pero además favorece los procesos de metabolización, es decir, hay un aumento de gasto energético. Para que haya un aumento de gasto energético, se tienen que favorecer los procesos catabólicos. Y eso está mediado por encima. Entonces, dentro del proceso de activación, ¿no? de este catabolismo, ¿ya? Para aumentar el gasto energético o generar energía, básicamente lo hace a través de la activación del DNA, o la activación, en este caso, la asociación con el DNA en regiones específicas, actúa como un activador de un promotor, y se expresan o se aumenta la expresión del RNA mensajero y por lo tanto se aumenta la síntesis de esas proteínas o esas enzimas que están directamente asociadas con el gasto energético, ¿ya? Se cree, bueno, un poco lo que dice Lenin y la literatura en general, que leptina e insulina, ambas hormonas, tienen efecto a nivel del sistema nervioso central para disminuir o aumentar la saciedad o disminuir el hambre, ¿ya? Y favorecer obviamente los procesos catabólicos. Entonces se cree que tienen intermediarios comunes, o sea, el mecanismo de transducción de la señal intracelular mediada por leptina e insulina se cree que está directamente relacionada con el sustrato del receptor de insulina. ¿Se acuerdan que el mecanismo mediado por insulina que se une al receptor de membrana, el receptor de membrana favorece un proceso de fosforilación, de autofosforilación, por unos residuos de tirosina que está en el receptor, que activaba al sustrato del receptor de insulina que estaba hidroxilado, el cual se fosforila, por lo tanto aquí hay una función quinasa,
se fosforila este sustrato y es el que actúa como un transductor de la señal extracelular. ¿Y qué es lo que hacía el IRS2 o el sustrato activo? Activaba una serie de quinasas y una de esas quinasas era la fosfoinositol 3 quinasa. ¿Y qué es lo que hace la fosfoinositol 3 quinasa? Fosforilaba al inositol bifosfato y lo transformaba en inositol trifosfato. Y ese era nuestro segundo mensajero que daba cuenta de una amplificación de la señal intracelular. Y estaba directamente asociada con, no solamente con un proceso, como por ejemplo la activación de la PP1 o la activación de la PP2B, que eso lo vimos a nivel, digámoslo, químico, sino que la activación de esta quinasa está también involucrada en rutas metabólicas que dan cuenta del comportamiento alimentario y del gasto energético, ¿ya? Entonces, básicamente, da cuenta de una inhibición de la ingesta de alimentos, ¿ya? Y eso es lo que produce la saciedad, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, los mecanismos intracelulares por los cuales leptina e insulina tienen su efecto son muy similares, ¿no? O utilizan las mismas rutas, ¿ya? Este es un cuadrito resumen. No entremos en el detalle de qué es lo que es el POMC, el CRH, que aquí está especificado, pero básicamente estas son las neuronas anorexigénicas. Es un poco la explicación de este dibujito, ¿ya? Pero es una explicación, digamos, una representación más lineal. En este dibujito dice, mire, la leptina, perdón, déjenme achicar un poquito, ya, ahí. Cuando incrementa el volumen del adipocito y empieza a crecer el adipocito, ¿cuándo crece el adipocito? Por la ingesta de alimentos y en una condición de reposo. Entonces se empieza a acumular triacilgliceroles y el adipocito empieza a aumentar de volumen y tamaño. Cuando aumenta ese volumen y ese tamaño, se gatilla, ¿ya? Intracelularmente se gatilla la producción y liberación de leptina. Entonces la leptina, ¿qué es lo que hace? Bueno, va hasta el hipotálamo, hasta el núcleo arcuato. ¿Y qué es lo que hace la leptina? Dijimos que activaba las neuronas o las células neurosecretorias anorexigénicas. Y existen varias, ¿ya? En el cuadrito anterior, en el esquema anterior, se especificaba una que era la secretoria que sintetizaba y secretaba alfa-melanocortina. Bueno, que está aquí. Esta, perdón, esta, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Secreta alfa-melanocortina. Pero también existen otras células neurosecretorias que secretan corticotoprina o secretan análogos de la cocaína y anfetamina, que también son importantes reguladores o inhibidores de la ingesta de alimentos. Entonces, pero más allá de cuántos tipos de neuronas existen, lo importante es que leptina activa a las neuronas anorexigénicas. Y las neuronas anorexigénicas, por ejemplo, la que libera alfa-melanocortina, inhiben a las neuronas orexigénicas, que son las que sintetizan y exportan, ¿cómo se llama? Que sintetizan y liberan este factor, este neuropéptido Y. ¿Y qué es lo que hacía el neuropéptido Y? Activaba a las neuronas que estaban directamente relacionadas con comer más y metabolizar menos. Entonces, leptina básicamente lo que está haciendo es activar las neuronas anorexigénicas, comer menos, metabolizar más, inhibir a las neuronas orexigénicas, comer más y metabolizar menos, y por lo tanto el efecto va a tener un efecto importante sobre el comportamiento alimentario. ¿Y cuál va a ser el comportamiento alimentario? Comer menos y metabolizar más. Y si comemos menos y metabolizamos más, entonces, ¿qué pasa con el volumen del adipocito? Disminuye. Y al disminuir el volumen del adipocito, se deja de liberar, de sintetizar y excretar leptina. ¿Qué pasa cuando aumentamos el gasto cardíaco? Es decir, metabolizar más. Se genera energía en forma de calor. Entonces, si bien es cierto, se metaboliza más con la finalidad de obtener energía, y no nos olvidemos que los procesos catabólicos están directamente relacionados con la síntesis de ATP. O sea, el metabolismo de ATP, cuando tenemos ADP más fosfato pasando a ATP, ¿cuándo sintetizamos ATP? Cuando lo podemos acoplar a cualquier reacción que termodinámicamente nos genere 30,5 kJ por mol.
Ah, y esas son las rutas catabólicas. Entonces, cuando tenemos una ruta catabólica, preferentemente sintetizamos o está acoplado a la síntesis de ATP. Por el contrario, cuando tenemos una ruta anabólica, la acoplamos a la degradación de ATP. Entonces lo podemos representar, aunque se vea chiquito en pantalla, no lo sé porque es lo único que creo que voy a escribir en la pizarra. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si yo tengo, bueno, siempre y cuando se ve el lápiz, estamos llegando con ATP, ADP. Esto está asociado a la ruta catabólica, ¿no? O catabolismo, y este ADP yo puedo sintetizar nuevamente ATP en una ruta anabólica, ¿no? Bueno, al revés, otra vez. Degrado ATP en la ruta anabólica, ya que escribí la, ¿no? Y sintetizo ATP en la ruta catabólica. Esto es lo que se define como, o se conoce como el metabolismo de ATP. Por lo tanto, es importante que, y eso, bueno, lo hemos visto en varios momentos durante el semestre. Siempre relacionar los procesos catabólicos, el proceso catabólico con los procesos de síntesis de ATP y los procesos anabólicos con los procesos de utilización de ATP. Obviamente, para la biosíntesis necesitamos no solamente átomos de carbono, sino que necesitamos también energía, ¿ya? Resulta ser que si bien es cierto leptina, insulina, glucagón, ¿ya? Tienen un efecto importante en regular, para el caso de insulina y glucagón, de regular la concentración plasmática de glucosa, leptina está directamente relacionada con el metabolismo de ácidos grasos. Obviamente hay una conversación con el metabolismo de carbohidratos. ¿Por qué? Porque el metabolismo de ácidos grasos depende del metabolismo de carbohidratos. ¿Ya? Una condición de hiperglicemia en reposo, los carbohidratos los transformamos en ácidos grasos, en el tejido adiposo, perdón, en el hepatocito, formamos triacilgliceroles y los devolvemos al tejido adiposo para que sean almacenados. Por lo tanto, ahí hay una recirculación, una reutilización de los átomos de carbono, lo que se conoce como el metabolismo de los ácidos grasos. Lo que yo le mostré, la relación, las diapositivas que yo le mostré en la clase del lunes, si no me equivoco, en que vimos la relación que existe entre el tejido adiposo y el hepatocito respecto de cómo se recirculan o cómo recirculan los ácidos grasos entre estos dos órganos. Y ahí, obviamente, leptina juega un rol importante en regular la concentración plasmática de ácidos grasos, ¿ya? Y leptina, en ese contexto, obviamente facilita la acción de insulina, porque al disminuir la concentración plasmática de ácidos grasos, aumenta la sensibilidad de la insulina para la utilización de carbohidratos como fuente de energía. ¿Ya? Y ese es un problema que hay en los diabéticos. En los diabéticos no podemos utilizar la glucosa y disminuye la sensibilidad a insulina, y eso es producto también por un aumento elevado de los ácidos grasos. Obviamente, no es que no tengan leptina, sino que puede ser un problema de que realmente existe un problema de mala absorción de la glucosa y la utilización o la incorporación de la glucosa hacia el citosol del hepatocito, producto de, no sé, fallan los receptores de insulina o hay un problema de alguna de las enzimas, o sencillamente el reconocimiento de la insulina. Pero la insensibilidad a la insulina también puede estar definida y determinada por un aumento de la concentración plasmática de ácidos grasos. Y ahí obviamente existe una relación muy estrecha entre leptina e insulina. En este contexto, ¿ya? En ese contexto, espérenme un ratito. En ese contexto, bueno, esto no lo escribí a propósito, sino que obviamente pensando en esta diapositiva, existen
a nivel metabólico, existen otras enzimas, tal cual como aparece aquí en el nombre. Son proteínas quinasas, pero ahora dependientes de AMP, ¿ya? Nosotros vimos proteína quinasa hepática en el tejido adiposo, proteínas quinasas dependientes de AMP cíclico como segundo mensajero, ¿ya? Pero también existen proteínas quinasas, pero que son dependientes de AMP. Y si ustedes se recuerdan, nosotros hemos hecho relación respecto a las diferentes rutas metabólicas, hemos hecho relación asociándolo a la razón que existe entre la concentración de ATP y la concentración de ADP, que yo en su momento les dije, bueno, esta es una razón que da cuenta de la energía intracelular. ¿Ya? Energía intracelular. Está claro, obviamente si esta razón es muy grande, si esa razón es muy grande, significa que tengo mucho ATP y por lo tanto este equilibrio está más desplazado hacia los procesos asociados a la síntesis de ATP, procesos catabólicos. Pero si hay mucho, si esta razón es muy grande, significa que no existen altos requerimientos energéticos intracelulares, ¿ya? Y si hay muy bajo requerimiento energético, producto de un aumento en la síntesis de ATP, ¿qué es lo que se favorece? Se favorece, por lo tanto, los procesos anabólicos o biosintéticos. Por otro lado, si tenemos una razón que es extremadamente baja entre la concentración de ATP y ADP, yo puedo escribir, por lo tanto, que mi equilibrio está desplazado hacia la hidrólisis del ATP. Y eso daría cuenta del por qué esta razón es tan baja. Y si esa razón es muy baja, significa que intracelularmente hay un alto requerimiento de energía. Y la célula está necesitando tanta energía que utiliza el ATP, ¿para qué? Cuando la razón es muy baja, significa que hay alto requerimiento energético. Entonces, si hay alto requerimiento energético, ¿qué es lo que hace el sistema? Empieza a activar los procesos catabólicos. ¿Para qué? Para generar más ATP y tratar de restablecer, alcanzar un equilibrio respecto de la energía intracelular. Entonces, esta razón ATP-ADP, que en su momento la indicamos, juega un rol importante respecto del metabolismo central, ¿ya? Y aquí está representado en esta diapo, es decir, hidrolizamos ATP, ATP se hidroliza en ADP más fosfato. ¿Cuándo? Cuando se tienen que favorecer los procesos biosintéticos o cuando la concentración de ATP es muy alta. Se favorecen los procesos biosintéticos anabólicos. Por el contrario, cuando la concentración de ATP es muy baja y es muy alta la concentración de ADP, obviamente se favorecen los procesos catabólicos. Eso es importante que también lo relacionemos en un marco, digámoslo, más general. En este contexto, como yo les explicaba, existe una enzima, bueno, no una, son muchas enzimas, las famosas AMP quinasas o las quinasas dependientes de AMP. Y resulta ser que las quinasas dependientes de AMP, tal cual como se lo acabo de mencionar, donde AMP es, o ADP, es un factor que da cuenta de los niveles de energía intracelular. Entonces, no olvidarse de lo siguiente, que ATP se puede hidrolizar en ADP más fosfato y el ADP se puede hidrolizar en AMP más fosfato. ¿Ya? Ahora, ADP bueno, pongámoslo aquí. ADP. ¿Ya? ADP se puede transformar en AMP. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una enzima que se conoce como la... en alguna parte tengo el nombre, espera.
la adenilatoquinasa. Bueno, quinasa en español. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace la adenilatoquinasa? La adenilatoquinasa permite transformar ATP en AMP. ¿Ya? Cuando uno habla de una razón ATP-ADP, es lo mismo que habláramos de una razón ATP-AMP, donde AMP o ADP es un componente de baja energía y ATP es de alta energía. ¿Ya? Entonces resulta ser que cuando en una ruta anabólica se utiliza el ATP, el cual se hidroliza en ADP, ¿ya? Para favorecer obviamente los procesos biosintéticos, el ADP se puede utilizar para la síntesis de ATP a través de una ruta catabólica. Pero este ADP, que es un componente o un factor de baja energía respecto de la reacción de hidrólisis, se puede convertir en AMP a través de una enzima de la adenilatoquinasa. Y la adenilatoquinasa básicamente lo que hace es lo siguiente. Deja guardarlo. ¿Dónde lo escribo? No, dejémoslo así, no. Este es la enzima que importa. Básicamente, lo que ocurre es una interconversión entre ADP y AMP por una adenilatoquinasa o por una fosfonucleósido transferasa. Básicamente un proceso de transferencia de un grupo fosfato, ¿ya? Para no seguir llenando la pizarra. Y resulta ser que este AMP es el que actúa como un activador cuando aumenta la concentración de AMP, actúa como un activador de estas proteínas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hacen estas proteínas? Tal cual como muestra la diapositiva. Activa los procesos catabólicos e inhibe los procesos anabólicos. Es decir, y tiene sentido, porque cuando aumenta AMP, si aumenta AMP, entonces la razón ATP-ADP disminuye. Si disminuye la razón ATP-AMP, significa que hay alto requerimiento energético. Se están favoreciendo los procesos de transformación de ATP en ADP o AMP. Por lo tanto, hay alto requerimiento energético, esta razón disminuye. ¿Y qué es lo que ocurre? Se activan proteínas quinasas dependientes de AMP, las cuales activan los procesos catabólicos en general e inhiben los procesos anabólicos. ¿Ya? Entonces, si uno lo analiza dentro de ese contexto, veamos un caso en particular. Aquí tienen ustedes una proteína, una quinasa dependiente de AMP, que está directamente relacionada con el metabolismo integrado. ¿Ya? La LKB1 es una quinasa, es un tipo de las tantas quinasas que existen. Abajo está el nombre, ¿viste? Es el gen que codifica para una serine-treonina quinasa. ¿Y qué es lo que hace esta serine-treonina quinasa? Fosforila y activa a proteínas quinasas que son dependientes de AMP. Y básicamente el AMPK, la AMP quinasas son, tal cual como dice ahí, un sensor metabólico central. ¿Ya? Y activando estas proteínas quinasas dependientes de AMP, se activan los procesos catabólicos y se inhiben los procesos biosintéticos. Obviamente, por ejemplo, en el músculo esquelético, fíjense, hay una activación de la captación de glucosa, hay una activación de la glicólisis, hay una activación de la captación de ácidos grasos y hay una activación de la oxidación de ácidos grasos. ¿Ya? Y está claro, básicamente, ¿qué es lo que queremos obtener en el músculo esquelético? Un aumento de los procesos catabólicos. ¿Para qué? Para generar más ATP. ¿Ya? ¿Qué ocurre en el hígado? Fíjense,
disminuye la síntesis de lípidos y disminuye o se inactiva la gluconeogénesis. Y está claro, tenemos que inhibir los procesos biosintéticos y activar los procesos catabólicos. En el tejido adiposo, ¿ya? Hay una disminución de la síntesis de ácido graso. Aquí dice, ojo, hay una disminución de la lipólisis. Sí, en el tejido adiposo, pero hay un aumento de la degradación de ácidos grasos en el músculo esquelético, va a haber un aumento de la degradación de ácidos grasos en el hepatocito, ¿ya? Las flechas, el músculo esquelético hace trabajo, ya, acá, sobre el hipotálamo, por ejemplo, proteínas quinasas básicamente van a actuar como un sensor de la sensación de hambre, ¿ya? Porque hay que degradar, y va a haber un aumento de la ingesta de nutrientes. Básicamente, ¿por qué? Porque ¿cómo podemos obtener energía? Si bien es cierto, obtenemos energía por los procesos, por almacenes intracelulares de glicógeno, que son muy escasos, y de ácidos grasos, obviamente la mayor cantidad de energía la obtenemos de la incorporación de nutrientes, ¿ya? ¿Y qué ocurre en el músculo cardíaco? También, igual que el músculo esquelético. Hay un aumento, en este caso, de la incorporación, de la captación de glucosa y glicólisis, captación de ácidos grasos y oxidación de ácidos grasos, ¿no? En este cuadrito ustedes pueden ver un poquito algo más específico, ¿ya? Ahora, como yo les mencionaba, las proteínas quinasas dependientes de AMP, si bien es cierto, son enzimas quinasas que son directamente reguladas por el gasto energético o el concepto energético, es decir, por AMP. Cuando hay alto gasto energético, ¿ya? El ATP se transforma en ADP o AMP. Entonces, disminuye la concentración de ATP, aumenta la concentración de AMP, se activan las proteínas quinasas dependientes de AMP, y se favorecen los procesos catabólicos y se inhiben los procesos anabólicos, lo que está representado aquí, ¿ya? Pero resulta ser que las proteínas quinasas dependientes de AMP también, fíjense, son activadas por otra hormona. La otra hormona que secreta el tejido adiposo, el adipocito, aparte de la leptina, es la adiponectina. Así, cuando el adipocito crecía, cuando había un aumento de la ingesta de alimento y estábamos en reposo, crecía de volumen, aumentaba su volumen, se producía y se secretaba leptina. ¿Y qué hacía la leptina? Iba a nuestro cerebro, causaba una sensación de saciedad, por lo tanto disminuíamos la ingesta de alimento, se aumentaban los procesos catabólicos a metabolizar más, y el volumen del adipocito empezaba a disminuir, ¿ya? Pero llega un momento en que es tan pequeño el volumen del adipocito que se secreta otra hormona, que es la adiponectina, y que cuando el volumen está muy pequeño, se secreta esta hormona. ¿Y qué es lo que hace la adiponectina? Activa proteínas quinasas dependientes de AMP5, ¿ya? Perdón, de AMP. Se me queda pegado realmente el AMP5, ¿ya? Entonces, ¿cuándo disminuye el volumen del tejido adiposo? Bueno, cuando estamos en un ayuno muy prolongado, long fast, o una starvation, es decir, en una condición de inanición. Y ahí empezamos fíjense, ¿qué es lo que ocurre desde un punto de vista metabólico y en los diferentes órganos, particularmente lo que nosotros hemos visto, tejido adiposo y tejido hepático? Que cuando estamos en una condición de ayuno prolongado, hay proteólisis. Acuérdense que el hígado tiene que sintetizar glucosa, y para la síntesis de glucosa necesita átomos de carbono, que los va a obtener de las proteínas, de los aminoácidos. Entonces hay proteólisis hepática, proteólisis de músculo esquelético, la que nos va a proveer de aminoácidos. Esos aminoácidos van a transportar, ¿ya? O más bien dicho, esas moléculas transportan a través de la sangre hacia el hepatocito los átomos de carbono, los cetoácidos, para la síntesis de glucosa, si son gluconogénicos. Los que son cetogénicos van hacia la síntesis de cuerpos cetónicos, y además van a transportar el átomo de nitrógeno, que va a ser eliminado por el ciclo Lowry, ¿ya?
Entonces, se aumentan los procesos catabólicos. ¿Por qué? Porque el hígado tiene que llevar a cabo procesos biosintéticos. Entonces, degradamos ácidos grasos, degradamos proteína. Lo que sí hay que considerar es en qué órgano ocurre este mecanismo regulatorio, ¿ya? Entonces, las proteínas quinasas dependientes de AMP, por ejemplo, van a favorecer los procesos catabólicos en el hepatocito. En el hepatocito hay biosíntesis de glucosa, biosíntesis de cuerpo cetónico, y eso es un mecanismo que está regulado hormonalmente. ¿Por quién? Por glucagón. Entonces, hay que tener mucho cuidado. En el hepatocito, cuando estamos en una condición de ayuno prolongado o de inanición, glucagón es la hormona que a nivel hepático va a generar una respuesta a aumento de la actividad, o más bien dicho, activación de las proteínas quinasas dependientes de AMP cíclico, porque tenemos una baja concentración plasmática de glucosa. Y esas proteínas quinasas dependientes de AMP cíclico tienen un rol muy particular: fosforilar algunas enzimas blanco que van a, por un lado, facilitar la degradación del glicógeno para exportar glucosa, van a activar a la enzima bifuncional fosfofructoquinasa 2, fructosa bifosfatasa 2, y por lo tanto se activa la función fosfatasa 2, se inhibe la función quinasa 2, y eso trae como consecuencia disminución de la concentración intracelular de fructosa 2,6-bifosfato, y por lo tanto inhibición o inactivación de la PFK1, glicólisis, y activación de la fructosa bifosfatasa 1, gluconogénesis. Y se inhibe por proteína quinasa A dependiente de AMP cíclico, la piruvato quinasa. Por lo tanto, desde un punto de vista específico, la proteína quinasa A, que depende de glucagón, ¿ya?, que fue secretado por el páncreas en esta condición de ayuno prolongado o de inanición, va a estar regulando de manera específica la síntesis de glucosa. Entonces, pero si hay síntesis de glucosa, también bajo esta condición tenemos un alto consumo de energía. Entonces, también hay activación de las proteínas quinasas dependientes de AMP. Pero las proteínas quinasas dependientes de AMP van a tener un rol, por ejemplo, sobre procesos catabólicos que se llevan a cabo en el hepatocito, como cuáles: degradación de ácidos grasos, degradación, proteólisis, todos los procesos catabólicos, y particularmente degradación de ácidos grasos, ¿ya? Y no solamente a nivel hepático, sino que músculo esquelético, adipocito particularmente, ¿ya? Entonces, tengan mucho cuidado aquí. Hay rutas metabólicas que nosotros hemos visto que son reguladas por hormonas dependientes, glucagón e insulina, hormonas dependientes de la concentración plasmática de glucosa, así de específico. En cambio, estas otras proteínas, que son las proteínas quinasa A dependientes de AMP cíclico, o la proteína quinasa B dependiente de insulina. Pero existen estas otras proteínas quinasas dependientes de AMP, que son dependientes de los niveles intracelulares de ATP y ADP, o AMP. Es decir, cuando hay mucha energía o cuando hay muy, muy baja energía, ¿ya? Entonces, cuando hay mucha energía, no hay AMP. Y si no hay AMP, no se activan las proteínas quinasas dependientes de AMP. ¿Y cuando hay mucha energía? Generalmente cuando estamos en reposo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos actividad física y hay alto requerimiento energético? Se empieza a consumir el ATP y empieza a aumentar AMP. Y al aumentar AMP, se activan las proteínas quinasas dependientes de AMP, y tenemos un efecto sobre los procesos catabólicos, activándolos e inhibiendo los procesos anabólicos. Pero si ustedes se fijan, que aquí están representadas ya algunas enzimas en particular. Veamos algunas en particular. ¿Qué es lo que hace proteína quinasa dependiente de AMP? Fíjense. Centrémonos, por ejemplo, en el músculo esquelético. En el músculo esquelético se activa la oxidación de ácidos grasos y la captación de glucosa, claro, porque está constantemente tratando de utilizar energía, ya sea para la contracción muscular, ¿no?
hay un alto gasto energético. ¿Cuál es el efecto metabólico sobre el cerebro? Se activa el comportamiento alimentario, es decir, hay una activación del comportamiento alimentario y hay una inhibición del gasto energético. Claro, tratamos que el cerebro gaste la menos cantidad de energía y se ingieran más alimentos. ¿Para qué? Para catabolizarlos y obtener más energía. En el hígado, fíjense, se inhibe la síntesis de ácidos grasos. Y claro que o sea, se inhibe la síntesis de ácidos grasos. Eso es un control metabólico mediado por los niveles de ATP-AMP. ¿Ya? Pero también vimos que bajo una condición de hipoglicemia, también se inhibe la síntesis de ácidos grasos. ¿Ya? Porque ahí está favorecida, ¿qué cosa? En una condición de hipoglicemia. Está favorecida la alta tasa de metabolización de ácidos grasos. Los ácidos grasos vienen del tejido adiposo, entran al hepatocito, se activan, ¿ya? Por la acilcoasintetasa, gastan ATP, se transforma en AMP y pirofosfato, y se genera el acil-CoA. El acil-CoA entra a la matriz mitocondrial como acilcarnitina. Y en la matriz mitocondrial se activa la beta-oxidación. Entonces tenemos un proceso activado. ¿Por qué se inhibe la síntesis de ácidos grasos? Porque tenemos inhibida la citratoliasa. Acuérdense que la citratoliasa es una enzima que está regulada por insulina y por glucagón. Entonces, si bien es cierto, no está expresamente descrito el mecanismo, pero al estar mediada por insulina en su proceso de activación, va a estar inhibida por glucagón. Pero el punto más importante de regulación es la acetil-CoA-carboxilasa, que esa sí es regulada covalentemente, por lo tanto va a estar inhibida, es la que genera malonil-CoA para la síntesis de ácidos grasos. Y va a estar inhibida en una condición de hipoglicemia generada por un ayuno prolongado. Entonces, en el hígado está inhibida la síntesis, porque básicamente tenemos inhibida la acetil-CoA-carboxilasa, o sea, una de las enzimas. ¿Ya? En el tejido adiposo, fíjense también, se inhibe la síntesis de ácidos grasos. ¿Ya? Pero en esta condición, está activa la triacil en hipoglicemia, el glucagón actúa sobre el adipocito y se activa la triacilglicerol lipasa, mediada por un proceso de fosforilación por proteína quinasa A, dependiente de AMP cíclico, que fosforila además las perilipinas y así se expone la gota de grasa, las triacilglicerol lipasa activas atacan a la gota de grasa y hidrolizan el triacilglicérido en glicerol y ácidos grasos. Entonces, claro, en el tejido adiposo se inhibe la síntesis, pero además se está favoreciendo los procesos catabólicos, pero mediados por la otra proteína quinasa, que es la dependiente de AMP cíclico. ¿Ya? Si nos vamos a algunos procesos anabólicos, fíjense. Músculo cardíaco dice que activa la PFK2. La PFK2 es la enzima que favorece la glicólisis en el músculo cardíaco. Y ahí hay una activación de un proceso catabólico. También permite la activación, fíjense, de la expresión génica de GLUT1 y GLUT4, que son los transportadores de glucosa a nivel de membrana plasmática. Y eso obviamente implica un aumento de la incorporación de la glucosa como fuente de energía. Esta es la acetil-CoA-carboxilasa, y al inhibir la acetil-CoA-carboxilasa, que es la enzima que sintetiza malonil-CoA, por lo tanto no hay síntesis de ácidos grasos y se va a favorecer preferentemente la oxidación de ácidos grasos. Ahí tienen, eso ya son hormonas. ¿Ya? Ahí ustedes tienen, bueno, esta es la hidroximetilglutaril reductasa, esta es la enzima más importante en la síntesis de colesterol. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, inhibe la hidroximetilglutaril reductasa y por lo tanto se inhibe la síntesis de colesterol. La síntesis de colesterol viene principalmente de acetil-CoA. Entonces, el acetil-CoA se utiliza
por ejemplo, no solamente para la síntesis de cuerpos cetónicos, sino que también para la síntesis de colesterol. Entonces, si ustedes se fijan, cuando hay un alto gasto energético, ¿ya? Por eso dice aquí en alguna parte, dice, fíjense, ejercicio. ¿Ya? El ejercicio también es un potente activador de proteínas quinasas dependientes de AMP, para facilitar los procesos catabólicos e inhibir o inactivar los procesos anabólicos. ¿Ya? Y por último, otra enzima conocida, fíjense, se inhibe la glicógeno sintasa, y al inhibirse la glicógeno sintasa se está inhibiendo la síntesis de glicógeno. ¿Ya? Ahí ustedes tienen un efecto importante desde un punto de vista del metabolismo integrado, metabolismo integrado desde el punto de vista energético, y cómo los niveles de energía intracelular son los que también van a gobernar la activación de ciertas rutas y la inactivación de ciertas rutas, ¿ya? De otras rutas. ¿Ya? Entonces, lo que sí, nunca hay que ¿cómo se llama? Lo que hay que tener cuidado es que cuando uno dice, en una condición de hiperglicemia, tengo un alto gasto energético. No relacionen hiperglicemia o hipoglicemia con más o menos gasto energético, porque ustedes pueden tener hiperglicemia y un alto gasto energético, o pueden tener hiperglicemia y un bajo gasto energético. ¿Ya? Ejercicio y reposo. ¿Ya? Entonces, lo mismo que en una condición de hipoglicemia. Ustedes pueden tener alto o bajo gasto energético. Entonces, no hay que relacionar una condición de hiper o hipoglicemia en función de el requerimiento energético. ¿Ya? No se olviden, hiperglicemia no es otra cosa, por definición, altos niveles de glucosa plasmática. Nada más que eso. ¿Ya? Y no tiene nada que ver con el requerimiento energético. Entonces, si bien es cierto, los niveles de glucosa plasmática van a regular, ¿ya?, que el páncreas sintetice y secrete insulina o glucagón, dependiendo obviamente de los niveles plasmáticos de glucosa, ¿ya? Existe otro mecanismo, y que esos van a mediar la activación o regulación de proteínas quinasas dependientes de AMP cíclico, glucagón, o proteínas quinasas dependientes de insulina, por ejemplo, proteína quinasa B y PP1, etc., dentro de esa familia, ¿ya? Existen otras proteínas quinasas que sí son más sensibles al nivel energético intracelular. Y eso es lo que va a determinar que, en términos más generales, existe un control a nivel enzimático que permita activar rutas catabólicas e inhibir rutas anabólicas. ¿Ya? Y al que no le quede claro la explicación que yo le acabo de ver, pueden ver la siguiente diapositiva. Súper facilita, siempre digo lo mismo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Si le hace sentido lo que yo le estoy contando. Uy, se quedaron dormidos. Ya. ¿Profe? Ah, ¿Profe se escucha? sí, ¿quién me habla? Xiomara. Mara, todavía no le conozco la voz. Es que como que me saltó una confusión respecto como que hacía la adiponectina, ya que esta como que era activada porque se baja el volumen del adipocito, más que nada, ¿cierto? Exactamente. Y esa después va a activar a la AMP quinasa, Sí. que después estimula el catabolismo. Pero lo que yo pensaría ahí es que para tratar como de revertir como la condición de que está bajándose como el volumen del adipocito, tendría como que, para revertirlo tendría como que subir el volumen, pero no pasa eso, ¿verdad? Si usted me pregunta a mí de manera personal, yo prefiero que no. O sea, yo si yo puedo bajar mi volumen de adipocito, espero nunca más subirlo. Entonces, a pesar de que se esté bajando, o sea, se va a estimular más Procesos como catabólicos, sí. ¿Por qué? Porque las proteínas quinasas dependientes de AMP son potentes reguladores de procesos catabólicos y anabólicos en general. ¿Ya? Y claro, dentro de las rutas por las cuales AMP, se me queda pegado, proteínas quinasas dependientes de AMP, ¿ya? Controlan esta ruta, uno de los mecanismos de activación
Por ejemplo, tal cual como aparece aquí, el ejercicio. El ejercicio per se estimula o activa a las proteínas quinasas dependientes de AMP. ¿Por qué? Porque cuando uno está haciendo ejercicio hay altos requerimientos energéticos y por lo tanto lo que el organismo tiene que hacer, obviamente, particularmente ¿dónde? Músculo esquelético, músculo cardíaco, cerebro no tanto, pero músculo esquelético, músculo cardíaco, adipocito y hepatocito es favorecer los procesos catabólicos. ¿Ya? ¿Para qué? Para obtener más energía producto del alto gasto energético. El otro mecanismo por el cual las proteínas quinasas dependientes de AMP también se activan es por adiponectina. ¿Ya? Es cierto, yo entiendo un poco tu observación, es decir, el adipocito tiene un tamaño, ¿ya? Que cuando somos bebés, el tamaño del adipocito es pequeñísimo. Cuando nosotros empezamos a crecer, ¿ya? Y aumentar nuestra masa corporal, no masa muscular, masa corporal, y también, dependiendo de nuestros hábitos alimenticios, el adipocito empieza a crecer. ¿Ya? Y va a llegar un punto en que ese adipocito después no pueda volver a su volumen inicial o tamaño inicial. ¿Ya? Ese es el punto de no retorno. Ahí pasamos al concepto de obesidad. ¿Sí? Entonces, claro, los mecanismos por los cuales se permite o se regulan los procesos catabólicos y anabólicos están mediados por estas dos hormonas que secreta el adipocito, la leptina y la adiponectina. Uno podría pretender entender, ¿ya? Que cuando el adipocito está chiquitito, se secreta adiponectina y la adiponectina tiene que tratar de revertir el proceso de por qué se empequeñece el volumen del adipocito y que éste vuelva a su condición, ¿ya? Pero resulta ser que no es así. La adiponectina se ha visto que tiene un efecto importante sobre aún favorecer, aún más, de favorecer los procesos catabólicos. ¿Y por qué? Porque hay un alto requerimiento energético. Entonces, si uno lo asocia, por eso yo le mostraba la relación. Si ustedes se fijan, cuando tenemos un ayuno prolongado o tenemos una condición de inanición, es decir, ayuno prolongado ya son 2 días, 3 días, 4 días, y una inanición es cuando ya llevamos un mes y medio, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que está haciendo el organismo? ¿Qué es lo que hemos visto respecto al metabolismo de carbohidratos, metabolismo de ácidos grasos, de proteínas? El hepatocito necesita sintetizar glucosa porque aquí de partida estamos generando una condición de hipoglicemia. Entonces, si el hígado no sintetiza glucosa, realmente nosotros nos podemos morir de un choque hipoglicémico. Ya, entonces, si el hígado está sintetizando glucosa, si ustedes se fijan, ahí no hay una dependencia de las proteínas quinasas dependientes de AMP, porque ahí hay un proceso biosintético, anabólico. Significa que hay una independencia a nivel hepático de los procesos biosintéticos, gluconeogénicos, ¿ya? Cuya función es generar la glucosa para mantener o tratar de mantener los niveles o volver a restablecer los niveles plasmáticos de esta y no morir de un choque hipoglicémico. Entonces, para ese proceso biosintético que está siendo regulado por proteína quinasa A dependiente de AMP cíclico en esa condición, ¿ya? Necesitamos energía. Y si ustedes se acuerdan, la gluconogénesis requiere de harta energía. Por cada molécula de glucosa requiere 6 moléculas de ATP o 6 moléculas de alta energía. ¿De dónde obtenemos esa energía? De los procesos catabólicos. Entonces, esta condición, ¿ya? O esta condición que favorece una disminución, del volumen. ¿Por qué? Porque glucagón también actúa sobre la membrana del adipocito. ¿Y qué es lo que gatilla? También activación de proteína quinasa A, degradación de los triacilgliceroles y el adipocito empieza a disminuir su volumen. Porque esos ácidos grasos los estamos transportando hacia el hepatocito para favorecer los procesos de beta-oxidación y así obtener la energía necesaria para los procesos biosintéticos de glucosa. Lo mismo ocurre con las proteínas, etc. Entonces, claro, hay una disminución del volumen de la masa, en este caso del adipocito. Y eso genera adiponectina. ¿Pero con qué finalidad? No para restablecer nuevamente el volumen del adipocito, sino que para
favorecer o seguir favoreciendo los procesos catabólicos que son indispensables para la generación de energía, debido a que hay un alto requerimiento energético, ¿ya? Eso se entiende más cuando tenemos una condición de ejercicio, ¿ya? Porque la persona que está haciendo un ayuno prolongado, ¿ya? O los que están haciendo huelga de hambre, por ejemplo, cuando los entrevistan por la televisión, no están haciendo ejercicio, no están andando arriba de una bicicleta, es decir, porque se consumiría mucho más rápido. ¿Qué es lo que hace una persona que está haciendo un ayuno prolongado? Guarda reposo generalmente y se abriga. ¿Y por qué se abriga? Porque baja el metabolismo y es el metabolismo el que nosotros nos mantiene nuestra temperatura corporal. Entonces, las personas que están haciendo huelga de hambre se abrigan, están acostados, por lo tanto, ¿cuál es el gasto energético? El gasto energético es lo que necesita el organismo para mantener activos sus órganos. Obviamente hay un alto gasto energético en el cerebro, ¿ya? Y alto gasto energético en el músculo cardíaco, en el riñón, ¿ya? Porque si viene un colapso en los diferentes órganos, nadie podría hacer en el fondo un ayuno prolongado. Entonces es cierto que hay un proceso de adaptación fisiológica, que no es el tema de este curso, ¿ya? Hay un proceso de adaptación fisiológica, pero llega un punto en que no hay retorno. Entonces, uno puede entender que la adiponectina trate de restablecer el volumen, pero resulta ser que, de acuerdo a la condicionante que va a determinar su secreción, que estamos en un ayuno prolongado o inanición o un ejercicio de larga duración, el efecto es generar más energía, no restablecer el volumen del adipocito, ¿ya? No sé si le hace sentido, Geomara, Sí, ahora sí. ¿ya? O Muchas sea, gracias. lo ideal es tratar de que desaparezcan los adipocitos, o sea, o mantenerlos a raya, ¿no? Eso es lo ideal. Y por eso que, bueno, hacer ejercicio hace bien, pero hacer ejercicio aeróbico, ¿ya? Eso hace muy bien. Natación, bicicleta, cualquier ejercicio de esa naturaleza, donde el músculo no trabaja en condiciones anaeróbicas, claro, eso trae como consecuencia un aumento del gasto energético, por lo tanto, utilización de los ácidos grasos. Y eso un poco explica también el efecto de adiponectina, ¿ya? Aquí tienen algunos ejemplos, no voy a entrar en el detalle, no me interesa que ustedes aprendan esto de memoria en lo absoluto, pero aquí entran en el juego, yo una vez le mencioné los famosos factores eh, de proliferación peroxisómica. Los factores de proliferación peroxisómicos son moléculas, son factores, ya son moléculas que se encontraron en el peroxisoma y resultaron ser muy importantes para los mecanismos asociados, para los mecanismos de activación o inactivación asociados al metabolismo energético, ¿ya? Y aquí tienen un ejemplo, ¿ya? Este es el promotor de adiponectina, que significa, bueno, es la secuencia del DNA, ¿ya? Que codifica, que tiene toda la información y que codifica para adiponectina. ¿Y qué es lo que es la adiponectina? La hormona, es una proteína que se sintetiza en el adipocito y que cuando el adipocito se contrae, se sintetiza y se secreta. Y esa adiponectina como hormona obviamente tiene un efecto a nivel de metabolismo central, activando proteínas quinasa dependientes de AMP. Y resulta ser que la activación para la síntesis que está representada por esta fecha, la activación de la síntesis del RNA mensajero que codifica adiponectina, está mediado por moléculas, ¿ya? Y aquí aparecen los famosos PEPAR. Los PEPAR, con sus siglas en inglés, son los factores de proliferación peroxisómica. Ahí están. Peroxisomics, proliferation, y no sé qué otra cosa, ¿ya? Y está el gamma. Bueno, existe el alfa, el beta, delta, gamma. Y resulta ser que estos famosos factores de proliferación peroxisómico también se encuentran preferentemente expresados en diferentes órganos, ¿ya? Y van a cumplir un rol, ¿ya? Entonces, si volvemos a una diapo anterior, no, aquí, era esta, ¿no? No me acuerdo, no me acuerdo. Ya. Bueno, esta es una diapo muy general que yo les mostré y yo les dije, mire,
si bien es cierto está asociado a leptina, tenemos componentes que van a entrar al núcleo y se van a asociar con otras moléculas y van a activar, se van a unir al DNA y van a activar la expresión de RNA mensajero. ¿De qué? De moléculas. Moléculas que están, o de proteínas o enzimas que van a estar directamente relacionadas con estos procesos. Entonces, aquí es donde los factores de proliferación peroxisómico van a jugar un rol importante en la activación de genes que van a codificar para proteínas o enzimas que van a estar directamente relacionadas con los procesos catabólicos o anabólicos, con gasto de energía o sin gasto de energía. Es decir, cuando me refiero a procesos anabólicos, biosintéticos, síntesis de ácidos grasos. Ahí no hay gasto de energía, o sea, no hay gasto de, es porque no hay requerimiento energético, entonces hay síntesis de compuestos, o síntesis de ácido graso o biosíntesis en general. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un mecanismo de regulación que va a generar adiponectina, el remensajero de la adiponectina, se sintetiza la adiponectina y posteriormente se excreta al plasma, ¿ya? Y obviamente la adiponectina tiene un efecto bien definido, o sea, tiene un efecto en general, ¿ya? Aquí está una diapo muy general. Ya esto es un poquito más complejo, ¿ya? Creo que aquí está la adiponectina o viene en la próxima. Ya veamos la próxima, después volvemos porque es para seguir con la idea de adiponectina, ¿ya? Déjenme ver una cosa. ¿Dónde está? Solamente déjenme ver una cosita pequeña. Ya. Ya. Les quiero proponer lo siguiente. Prefiero esta clase dejarla hasta aquí, retomarla más rato a las 2, ¿ya? Así aprovechan de descansar. Queda muy poquito, entonces prefiero las últimas diapositivas terminarla a las 2 de la tarde, que son como 6 o 7, terminarla a las 2 y si nos queda tiempo, obviamente, preguntas. Entonces yo prefiero de repente que descansemos ahora y nos juntemos a las 2. ¿Les parece?